¿Y si te dijera que en una remota aldea amazónica, una viuda indígena rescató a un hombre blanco moribundo, desafiando a su propia tribu? Lo que ocurrió en la madrugada siguiente dejó a todos sin aliento. ¿Qué oscuro secreto guardaba este forastero? ¿Por qué regresó días después, cuando todos creían que había traicionado la confianza de quien le salvó la vida? Esta historia te mostrará cómo el prejuicio y la desconfianza pueden cegarnos ante los verdaderos héroes que llegan a nuestras vidas. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El grito desgarrador de Mariri rasgó la quietud de la noche amazónica. Sus manos temblorosas palpaban desesperadamente el espacio vacío donde debía estar el forastero herido. Las armas ceremoniales de la tribu habían desaparecido junto con él. Afuera, los primeros aldeanos comenzaban a reunirse, sus rostros iluminados por antorchas reflejaban una mezcla de rabia y decepción. Te lo advertimos, murmuraban algunos. Pero la historia había comenzado 3 días antes, cuando el río trajo a sus orillas algo que cambiaría para siempre la vida de la aldea. Mariri caminaba por la orilla del caudaloso río al amanecer. A sus 35 años, llevaba ya 2 como viuda. Su esposo, un valiente cazador, había sido víctima de una anaconda mientras pescaba. Desde entonces, ella vivía en silenciosa soledad, dedicada a tejer cestas y preparar remedios con plantas medicinales. Los niños de la aldea la llamaban la mujer que habla con las hierbas, y aunque respetada por su sabiduría, la soledad pesaba sobre sus hombros como una invisible manta de piedras. Aquella mañana, mientras recogía hojas de copaíba para preparar un ungüento, algo captó su atención. Un bulto extraño se mecía suavemente contra un tronco varado en la orilla. Al principio pensó que sería algún animal muerto, pero al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era un hombre, un forastero de piel pálida, con el torso desnudo cubierto de sangre y lodo. Su rostro estaba hinchado y amoratado, como si hubiera librado una feroz batalla. Por un instante, Mariri dudó. Los hombres blancos rara vez traían algo bueno a la aldea. Durante generaciones, su pueblo había sufrido la violencia de cazadores, madereros y buscadores de oro. Pero algo en la vulnerabilidad de aquel rostro inconsciente le impidió dejarlo a su suerte. Si el río te trajo hasta mí, susurró mientras tocaba su frente ardiendo en fiebre, debe ser por alguna razón. Con esfuerzo, arrastró al hombre hasta su cabaña en las afueras de la aldea. Era pesado, y ella tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento. La sangre seca en su costado revelaba una herida profunda, posiblemente de bala o de algún arma afilada. Mariri limpió la herida con agua tibia, aplicó una pasta de hojas machacadas y la cubrió con fibras de corteza suave. La noticia de la presencia del forastero se esparció por la aldea como fuego en época seca. Antes del mediodía, el jefe Tawari ya estaba frente a la choza de Mariri, acompañado por los 3 ancianos del consejo. «Has traído peligro a nuestra gente», dijo Tawari con voz grave. El jefe, un hombre de 50 años con el rostro marcado por líneas de experiencia, miraba al extraño con desconfianza. Los hombres blancos nunca vienen solos. Donde hay uno, pronto llegarán más. Mariri se mantuvo firme. Este hombre morirá si lo abandonamos. ¿No nos enseñaron los ancestros que la vida de todo ser es sagrada? La vida de nuestra tribu también es sagrada, intervino Karua, el más anciano del consejo. Y este hombre la amenaza. El forastero se agitó en su improvisado lecho, murmurando palabras incomprensibles en su delirio febril. Su cabello negro y largo estaba empapado en sudor, y en su hombro izquierdo se distinguía un tatuaje con símbolos desconocidos. 3 días, concedió finalmente Tawari. Puede quedarse 3 días para recuperarse. Después debe irse, con o sin sus fuerzas recuperadas. Mariri asintió, agradecida por ese pequeño margen de tiempo. Cuando todos se marcharon, continuó su labor, preparando infusiones de corteza de quina para bajar la fiebre y cataplasmas de hierbas para la herida. Durante horas, refrescó la frente del desconocido con paños húmedos, mientras observaba los rasgos de su rostro. Tenía una cicatriz sobre la ceja derecha y su mandíbula fuerte estaba cubierta por una barba incipiente.
Sus manos, aunque ahora débiles, mostraban callosidades de quien está acostumbrado al trabajo duro. Al atardecer del segundo día, el forastero abrió los ojos por primera vez. Eran de un intenso color verde, como las hojas jóvenes después de la lluvia. Miró confundido a su alrededor hasta que su mirada se encontró con la de Mariri. ¿Dónde estoy?, preguntó en un portugués entrecortado. A salvo, respondió ella en el mismo idioma que había aprendido de los misioneros que ocasionalmente visitaban la aldea. Te encontré en el río, herido. El hombre intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. Me llamo Miguel, dijo tras un momento de silencio. Gracias por salvarme. Mariri asintió, pero mantuvo su distancia. La gratitud de los forasteros solía ser tan efímera como la niebla matutina. ¿Quién te hirió?, preguntó mientras le ofrecía agua en un cuenco de madera. Miguel bebió con avidez antes de responder. Cazadores. Hombres que matan por placer y dinero. Los descubrí en su campamento, a 3 días río arriba. Estaban planeando una incursión en tierras indígenas. Mariri sintió un escalofrío. Las historias sobre cazadores eran frecuentes y siempre terminaban en tragedia para alguna aldea. ¿Por qué te preocupan los indígenas?, preguntó con cautela. La mirada de Miguel se ensombreció. Mi madre era indígena. De otra tribu, lejos de aquí. La asesinaron cuando yo tenía 12 años, cazadores como estos. Mi padre era un investigador brasileño, me crió como pudo, pero nunca olvidé mis raíces. Algo en su tono hizo que Mariri le creyera, aunque sabía que no debería. Las mentiras de los forasteros solían estar bien elaboradas. Esa noche, mientras Miguel dormía, varios jóvenes guerreros de la aldea se acercaron a la cabaña de Mariri. Entre ellos estaba Irapuá, sobrino del jefe y conocido por su temperamento agresivo. Deberías entregárnoslo, exigió Irapuá. Lo llevaremos río abajo y lo dejaremos donde no pueda encontrar el camino de regreso. El jefe dio 3 días, respondió Mariri sin inmutarse. Y apenas han pasado 2. El jefe es viejo y demasiado cauteloso, replicó Irapuá. Sus compañeros asintieron. Nosotros protegeremos a la aldea como se debe. Mariri se plantó en la entrada de su cabaña. Si lo tocan, tendrán que explicárselo al Consejo de Ancianos. ¿Están dispuestos a desafiar nuestras tradiciones? Irapuá escupió al suelo, pero finalmente se marchó con los otros jóvenes. Mariri sabía que solo había ganado tiempo. La desconfianza era como una semilla que, una vez plantada, crecía rápidamente. Al regresar junto a Miguel, lo encontró despierto, con los ojos fijos en el techo de palma. Deberías irte mañana, le dijo Mariri mientras revisaba su herida, que comenzaba a cicatrizar. No todos aquí son tan pacientes como yo. Lo sé, respondió él. Pero antes necesito advertirte. Esos cazadores, vienen hacia aquí. Los escuché hablar de una aldea cerca de la confluencia de los ríos. Debe ser esta. Mariri sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cuántos son? 7 hombres armados. Tienen rifles, machetes, y no tienen escrúpulos. Esa noche, Mariri apenas pudo dormir. La aldea contaba con 20 guerreros, pero sus armas eran tradicionales, arcos, lanzas, cerbatanas. Contra rifles modernos, tendrían pocas posibilidades. Cuando la primera luz del alba comenzaba a filtrarse entre los árboles, un grito despertó a toda la aldea. Era Mariri. Cuando los pobladores llegaron a su cabaña, la encontraron de rodillas en el suelo, con el rostro contraído por la angustia. Se ha ido, dijo con voz quebrada. Y se llevó las armas ceremoniales. Las armas ceremoniales eran 5 lanzas talladas con símbolos sagrados, utilizadas solo en rituales importantes. Estaban decoradas con piedras preciosas y plumas exóticas, lo que las hacía valiosas no solo espiritualmente sino también en el mercado negro. Te lo advertimos, rugió Irapuá, señalándola acusadoramente. Trajiste a un ladrón y lo cuidaste como a un hijo. El jefe Tawari observaba la escena con rostro impasible, pero sus ojos reflejaban una profunda decepción. Confiaste en un forastero, Mariri. Ahora todos pagaremos por ello.
Durante los 2 días siguientes, la vergüenza pesó sobre Mariri como una losa. Nadie le dirigía la palabra, excepto para lo estrictamente necesario. Los niños, que antes acudían a ella para escuchar historias, ahora la evitaban. Incluso las otras mujeres mantenían su distancia mientras lavaban la ropa en el río o recogían frutos en la selva. Al tercer día después de la desaparición de Miguel, Mariri se encontraba sola en la orilla del río, en el mismo lugar donde lo había encontrado. Sus dedos trabajaban mecánicamente en una cesta de fibras, pero su mente estaba lejos. Se sentía tonta, ingenua. Había creído la historia de Miguel, había confiado en su mirada sincera, en su voz quebrada al hablar de su madre indígena. Todo había sido una elaborada mentira para ganarse su confianza y robar las preciadas reliquias. El sonido de ramas quebrándose la alertó. Al levantar la vista, el terror paralizó sus músculos. 7 hombres emergían de la espesura. Vestían ropa de camuflaje y portaban rifles. Sus rostros estaban pintados con líneas negras, como una grotesca imitación de las pinturas rituales indígenas. El que parecía el líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba el cuello, sonrió al verla. Vaya, vaya, parece que encontramos a la primera, dijo en portugués. ¿Dónde está el resto de tu tribu, belleza? Mariri no respondió. Sus ojos buscaban desesperadamente una vía de escape, pero estaba rodeada. No seas tímida, continuó el hombre, acercándose. Solo queremos echar un vistazo a tu aldea. Tenemos intereses comerciales. Un nudo se formó en la garganta de Mariri. Estos eran los cazadores de los que Miguel había hablado. Habían llegado, tal como él advirtió. Quizás todo lo demás también era verdad, y ella había juzgado injustamente al forastero. Cuando el líder de los cazadores estaba a solo 2 pasos de distancia, un silbido cortó el aire. Una lanza ceremonial, adornada con plumas rojas y amarillas, atravesó el hombro del hombre, quien cayó al suelo aullando de dolor. Los otros cazadores giraron confundidos, apuntando sus armas en todas direcciones. Otro silbido, y una segunda lanza se clavó en el muslo de otro hombre. Los cazadores comenzaron a disparar a ciegas hacia la selva, pero sus balas solo encontraban árboles y arbustos. De repente, Miguel saltó desde las ramas de un árbol cercano, aterrizando sobre uno de los cazadores. En sus manos brillaba un cuchillo de caza que hundió en el hombro de su oponente. Rodaron por el suelo mientras los demás intentaban apuntar sin herir a su compañero. Aprovechando la confusión, Mariri corrió hacia la aldea. «Cazadores», gritó con todas sus fuerzas. «Están aquí. Los cazadores están aquí». Los guerreros de la tribu respondieron con rapidez. Liderados por Irapuá y el jefe Tawari, emergieron de las cabañas con arcos tensados y lanzas en alto. Mientras tanto, en la orilla del río, Miguel luchaba contra 3 cazadores simultáneamente. Su rostro estaba salpicado de sangre, pero sus movimientos eran precisos, como si hubiera entrenado toda su vida para este momento. 2 lanzas ceremoniales más volaron desde diferentes puntos de la selva, hiriendo a otros cazadores. Cuando los guerreros de la aldea llegaron a la orilla, encontraron a Miguel de pie entre 5 cazadores heridos. Los otros 2 huían selva adentro, perseguidos por flechas que silbaban a su alrededor. Miguel, jadeando por el esfuerzo, sostenía en sus manos la última lanza ceremonial. Al ver a Tawari, caminó hacia él y se arrodilló, ofreciéndole el arma sagrada con la cabeza inclinada. «Las tomé para esto», dijo en voz baja. Sabía que vendrían, y necesitaba ventaja. 5 lanzas para 7 cazadores, calculé mal, pero funcionó. Tawari tomó la lanza con solemnidad. «¿Cómo sabías que atacarían hoy?» «No lo sabía», confesó Miguel. «He estado vigilando desde las copas de los árboles durante 3 días. Cuando los vi acercarse esta mañana, coloqué las otras lanzas en puntos estratégicos alrededor de la orilla. Usé lianas para dispararlas desde la distancia». Irapuá, que hasta entonces había observado con desconfianza, se acercó a uno de los cazadores heridos. Lo reconoció de inmediato. «Este hombre mató a mi primo el año pasado», dijo con voz tensa. «Estaba pescando río arriba cuando desapareció.
Encontramos su cuerpo sin cabeza 3 días después. Los demás guerreros rodearon a los cazadores capturados. Sus rostros reflejaban años de dolor acumulado, de pérdidas y miedos. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó uno de los guerreros más jóvenes. Tawari miró a Miguel, evaluándolo. Tú los capturaste. En nuestra tradición, tienes derecho a decidir. Miguel observó a los cazadores con desprecio. En el mundo de donde vengo, serían juzgados por sus crímenes. Pero estamos en tu territorio, bajo tus leyes. El jefe asintió, apreciando el respeto mostrado. Los entregaremos a las autoridades del puesto fluvial. Que paguen según las leyes de los blancos, ya que tanto aprecian su civilización. Punto. Mientras los guerreros ataban a los cazadores, Mariri se acercó a Miguel. Su mirada estaba llena de preguntas no formuladas. Debiste decirme lo que planeabas, le reprochó en voz baja. Miguel sonrió con tristeza. No habrías aceptado. Y necesitaba que tu reacción fuera genuina cuando desapareciera. Si los cazadores tenían espías, debían creer que yo ya no estaba aquí. Arriesgaste tu vida. Tú salvaste la mía primero. Esa noche, la aldea celebró. El peligro había pasado y, contra todo pronóstico, sin bajas entre su gente. Los cazadores fueron enviados río abajo en una canoa, custodiados por 4 guerreros que los entregarían en el puesto de control gubernamental más cercano. Miguel, sentado junto al fuego central, contó su historia completa. Su madre pertenecía a la tribu Tucano, del Alto Río Negro. Había sido asesinada por cazadores cuando él era niño. Su padre, un antropólogo brasileño, lo había criado en la ciudad, pero Miguel nunca olvidó sus raíces. Al crecer, se convirtió en guarda forestal, dedicando su vida a proteger la selva y sus habitantes. Seguía a este grupo de cazadores desde hace semanas, explicó. Cuando me descubrieron, intentaron matarme. Me dispararon y caí al río. La corriente me arrastró hasta aquí. ¿Y ahora?, preguntó Tawari. ¿Qué hará el hijo de 2 mundos? Miguel miró a Mariri, quien lo observaba desde el otro lado del fuego. Algo invisible pero poderoso fluía entre ellos, como una corriente subterránea. Si me lo permiten, respondió sin apartar la mirada de ella, me gustaría quedarme un tiempo. Aprender de ustedes. Quizás enseñar lo que sé sobre cómo proteger estas tierras de quienes quieren destruirlas. Tawari intercambió miradas con los ancianos, quienes asintieron casi imperceptiblemente. Has demostrado valor y astucia, dijo finalmente el jefe. Cualidades que respetamos. Puedes quedarte mientras tu corazón sea transparente como las aguas del río en la estación seca. 2 lunas después, Miguel se había convertido en parte de la comunidad. Enseñaba a los jóvenes guerreros tácticas para proteger el territorio sin violencia, mientras aprendía de ellos los secretos de la selva. Construyó una pequeña cabaña cerca de la de Mariri, y juntos pasaban horas conversando sobre sus mundos tan diferentes y, sin embargo, cada vez más cercanos. Una tarde, mientras regresaban de recolectar frutas, Mariri se detuvo junto al lugar exacto donde había encontrado a Miguel aquella primera mañana. Nunca te pregunté, dijo mientras dejaba su cesto en el suelo, ¿por qué me miraste así cuando abriste los ojos por primera vez en mi cabaña? Miguel sonrió, acercándose hasta quedar frente a ella. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas, creando patrones dorados sobre su piel. Porque cuando era niño, mi madre me contaba historias sobre espíritus protectores de la selva, respondió en voz baja. Dijo que si alguna vez me perdía, ellos me guiarían. En mis delirios, mientras flotaba en el río, creí ver a una mujer luminosa que me llamaba hacia la orilla. Cuando desperté y te vi, pensé que eras ese espíritu. Mariri rió suavemente. No soy un espíritu. Solo una mujer que encontró a un forastero herido. Para mí eres ambas cosas, respondió él, tomando sus manos entre las suyas. La mujer que salvó mi vida y el espíritu que me guió hasta donde debía estar. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el río de rojo y oro. En la aldea, la vida continuaba, transformada por la llegada de un forastero que resultó ser mucho más que una amenaza. Era un puente entre 2 mundos,
un recordatorio de que a veces, las mayores bendiciones llegan disfrazadas de peligro. Y mientras el río seguía su curso eterno, Mariri comprendió que algunas heridas solo pueden sanar cuando nos atrevemos a confiar nuevamente. Que la vida, como la selva misma, siempre encuentra formas inesperadas de renovarse, incluso después de las tormentas más devastadoras.